De regreso con más Asipse Noticias más temprano y esta mañana doy la bienvenida aquí en el estudio al autor de Engordando la Vaca, Juan Manuel González, con quien vamos a estar platicando sobre las 5 cosas que debes recordar antes de rendirte o renunciar. Juanma, bienvenido, buen día. Buenos días, Gret, buenos días a todo nuestro auditorio. Efectivamente, hoy vamos a hablar de eso que debes de pensar antes, algunas cosas que debes de pensar y recordar antes de renunciar o antes de rendirte más que nada, ¿no? Sí, porque en muchas ocasiones a veces tomamos por impulso, ¿verdad? Decisiones que no nos podemos analizar muchas cosas que Claro. ya hay dentro del camino, que ya avanzamos. A veces por tu mismo hartazgo, ¿no? De que estás dale y dale. Y una de las cosas o de unas características que tiene las cosas que vas a lograr o que quieres lograr, pues es que hay que estar ahí, ¿no? Persistente, constante, ¿no? Para poder, obviamente, pues lograr el objetivo, cualquiera que sea, ¿no? Entonces, lo puse como que en un parámetro de puntos para pensar antes de decir, ya estoy a punto de tirar la toalla literalmente, ¿no? Y el primer punto es que recordemos que toda empresa o marca famosa que hoy conozcamos, cualquiera que ésta sea, empezó siendo una idea. O sea, cuando digas, oye, pues yo quiero cumplir tal objetivo, pero pues acuérdate de estos ejemplos de empresas, obviamente me voy a enfocar a las que admires, ¿no? Porque hay miles, claro, pero a las que admires, que son conocidas por algo que tú admires, pues empezaron siendo una idea. Y voy a salir de la típica historia de la idea de, como ya está un poco trillada, perdón que lo diga así, pero la del garage, empezaron en un garage, ¿no? Cuando eran, de las que conoces hoy, ¿no? Pero también debe haber miles y miles de historias que no conocemos, que empezaron de esa misma manera, porque pues concibiéndose como una idea, primero pues, digo, las que conocemos normalmente el típico en el garage de tu casa, ¿no? O en el cuarto de tu casa. Claro. Pero hay muchas que se dan en las cantinas, en los bares, en las reuniones, ¿no? En una biblioteca. O sea, o pasando casa por casa a vender. Sí, exactamente, o pasando, o teniendo una idea de decir, voy a empezar a vender con esto y pues vamos a ver qué pasa después, ¿no? Independientemente de lo que sea o del producto o servicio que des, pero sí, todo empezó de alguna manera como un primer pensamiento, vamos a decirle, en algún lado, ¿no? Vacilando, jugando entre tus compañeros, en la escuela, en secundaria o prepa, ¿no? Que es una idea que te vas obviamente forjando y que si la vas trabajando y realmente la quieres lograr, hay mucha gente que una característica antes en las escuelas que te marcaban, ya sabes, tus trabajos finales para entregar en los semestres, sobre todo ya avanzados, pues la característica era que lo hacías por cumplir, por una tarea, ¿no? Entonces ahorita con los avances que hay, no solo tecnológicos, sino también académicos y educativos, tienes mucho más probabilidad de que cada idea que tú desarrolles, que realmente quieras desarrollar, más bien, pues sí llega a algo, ¿no? Llega a buen puerto. ¿Por qué? Porque pues hay muchas universidades que tienen sus departamentos de emprendimiento en donde las ideas buenas las agarran y las van fomentando y las van creciendo, las van desarrollando para que obviamente se queden o sea, las dividen en sus etapas, ¿no? Claro. Pero que la idea ya deje de ser eso, ¿no? Una idea en mi mente. Y así empezó como una idea que propongo eso en la mesa, en la jugada dominó con los amigos y sale, sí está muy bueno y vamos a hacer esto. O como proyecto escolar también, Juanma. Es correcto, ¿no? Que es parte del emprendimiento, que ya es una materia en muchas universidades. Como emprendimiento, hay muchas que te digo, ya no lo hacen solo por cumplir con el hecho de tarea, sino aprovechando que está esta materia y que tengo esta idea, vamos a desarrollar hasta donde se puede. Y no solo en el semestre en el que la estás haciendo, sino siguen y le dan continuidad, aún ya viendo, pues saliendo de la carrera o en lo que queda de la carrera, ¿no? Dándole dándole un poquito de inyección a la idea para que logre ser algo, ¿no? Y de ahí, pues en adelante, pues se convertirá en lo que quieras que se convierta, claro, ¿no? Esa es la parte importante. Ese fue el primer punto. El punto 2. El 2 que debes de recordar antes de renunciar o de rendirte es que tienes que acordarte que todo mentor en algún momento fue un aprendiz, ¿no? O sea, todos empezamos de un lado vamos a decir, de un lado de la banca. Claro. ¿No? Y si quieres llegar a ser, pues eso, un mentor, un guía, un gurú, llámale como quieras, que sea alguien que esté especializado sobre todo en un tema, pues no es nada más llegar y decir, un día se me ocurrió, quiero ser maestro, ¿no? Y a ver, ven a esto, ¿no? Porque las mentorías, independientemente de las que hay en las universidades, como que pudieras participar, inscribirte, etcétera, hasta para llegar a ser un mentor, pues tienes ¿qué es lo que hace un mentor? Pues compartir su experiencia y su conocimiento, ¿no? Entonces, claro, pues tiene que haber habido años atrás de aprendizaje, ¿no? Para que hayas podido llegar a donde estás hoy o al conocimiento del tema o de tu experiencia en el tema que vas a
a dar mentoría. Claro, ¿no? porque no nacemos sabiendo todo. O sea, Sí, claro. aprendemos todos empezamos desde cero, Sí, vaya, por así literalmente es eso, ¿no? Entonces tú vas a una escuela a decir, oiga, quiero dar clase, ok, ¿de qué, no? Exacto. Pues de matemáticas, ok, ¿cuál es tu experiencia en matemáticas? Pues nadie va a decir, pues es sumar y restar y dividir. Pues no, pues tienes que demostrar que o llevas una licenciatura en matemáticas, ¿no? O que dominas por el conocimiento que has La tenido antes materia. la materia, etcétera, para poder llegar y decir así abiertamente con tus pantalones, decir, quiero dar esta materia, ¿no? Así es. Sobre todo. Pero sí, hay que, cuando estés a punto de rendir, es acordarte que en algún momento el lado donde quieres estar, o sea, a donde quieres llegar, si ese es el ramo de ser Claro. alguien que comparte sus conocimientos, pues sí, pero primero hay que adquirirlos para compartir experiencia y lo dice la misma palabra y conocimientos, pues tiene que haber un bagaje atrás de aprendizaje y de cosas que pues uno quiere compartir, ¿no? Y si lo quieres compartir, porque pues... Claro, porque en muchas ocasiones también, por ejemplo, poniendo en el caso de los maestros, los mentores, muchas veces los alumnos o quienes te están siguiendo dicen, bueno, yo quiero ser como él. Quiero Claro, llegar a ser como claro, él o todos como tienen un esa modelo, persona, ¿no? ¿verdad? Tú tuviste, cuando fuiste estudiante, o más ahí, más adelante, incluso ahorita, ¿no? Claro. Todos tenemos el coach empresarial, o tenemos el coach espiritual, o llámale, en cualquier Claro. ramo, o de todos los ramos, pero tienes a alguien que para ti es un mentor, o para ti es un guía, que eso es lo padre, ¿no? Seguir, obviamente, resolviendo. No nada más llego, ahora yo soy mentor y ya no tengo mentores, no. Lo padre de eso es que poder seguir siempre teniendo Claro. mentores. Siempre hay que en base a aprender. eso. Es correcto, siempre es ir para adelante, ¿no? Porque al fin y al cabo esa misma experiencia es la que tú vas a transmitir hacia los detrás, ¿no? Efectivamente. A las generaciones de abajo, que eso Punto es lo 3. importante. El punto 3 también recuerda que todo campeón fue un novato en algún momento. Nadie nació y en su primera competencia, y no hablo solo en el ámbito, pues obviamente deportivo, sino también hablo en el académico, porque pues ya sabes que hay competencias de matemáticas, como hablamos, ciencias y contabilidad y etcétera, en donde hay competencias de cualquier tipo, artísticas también, que pues de alguna manera todo este proceso de competencia que te lleva a ganar un título, vamos a decirlo de alguna manera, lo pasaste en un sistema para aprender y para ser mejor y entrenando y etcétera, ¿no? O sea, me puedo acordar de mil cosas ahorita pero es difícil que digas, ay, pues llego a mi primera competencia gané, ¿no? O sea, por supuesto que debe haber casos aislados de esto, pero es muy raro que se dé a alguien que diga, hoy tengo ganas de competir en esto y ganes, ¿no? Es complicado, ¿no? No. O sea, hay preparación, hay muchísimo. días de ensayo y demás para que puedas lograr esos resultados. Sí, bueno, ahorita me acuerdo, tengo una muy reciente de esta niña, Tia Claire Toomey, que es una competidora de CrossFit, que la empecé a ver yo desde que empezó a competir, y me acuerdo que ella siempre, pues estaba ya primero en los generales, luego empezó a quedar entre los primeros 10, y empezó a subir. Hubo un año que quedó en segundo lugar y el siguiente año ganó, y a partir de ahí ganó creo que 3 o 4 seguidos campeonatos de CrossFit Games. Y me tocó ver el proceso y dices, sí, efectivamente, digo, y ves cómo va evolucionando ella misma, sus entrenamientos, su cuerpo, o sea, todo eso que le dedicó físicamente para la competencia, y es algo totalmente extraordinario, pero para llegar a hacerlo, pues tuvo que haber pasado el proceso de decir, híjole, no gané esta vez. Imagínate el día, pero allá, Juanma, entra el punto 1, no rendirse. Es correcto, ¿no? De hecho, perdí y no me voy a desanimar, tengo que seguir. Es correcto, tienes que tenerlo como que consciente de que si quiero llegar a un lado, tengo que pasar un procedimiento, ¿no? Entonces tienes que acordarte que ningún equipo que jugó por primera vez quedó campeón de algo, ¿no? Entonces hay que ir agarrando el sabor, conjuntándonos más en equipo, etcétera, ¿no? Eso sería el punto 3. El punto cuarto 4 es que toda leyenda antes fue una persona o suceso común o normal, ¿no? ¿Esto qué es? Pues tú sabes que las leyendas son historias, voy a decir entre comillas, distorsionadas, ¿no? Del pasado, ¿no? Que alguien le pone ahí un poco de su propia salsa y crema para llegar a crear esta leyenda, pero son historias que se cuentan en base a una realidad que sucedió, pero que tienen cierto matiz para contarlas, ¿no? Entonces, sí es importante también tomar en cuenta que de alguna manera siempre que contamos una leyenda o leemos una leyenda tiene esta parte fantástica, ¿no? Claro. Pero aún así, una leyenda nació de un hecho realmente histórico en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de las leyendas no fueron, vamos a decirle, creadas o no se crearon o no se idearon
en base a alguien que dijo, yo quiero Ajá. convertirme en leyenda, ¿no? Ya me vi muy la película, ¿no? Exacto. Pero sí, o sea, todo esto que se ha convertido, hay gente que, si lo quiero transferir a otra palabra muy parecida que viene de lo mismo, es el legado, ¿no? Las personas que quieren dejar, de las personas que quieren dejar un legado, pues están buscando, obviamente eso, ¿no? Están trabajando sobre el legado, qué voy a dejar, qué es lo que quiero dejar, por dónde lo quiero dejar, que se acuerden de mí siempre, lo que tú quieras, pero siempre están trabajando, obviamente, en base a eso, ¿no? En dejar un legado. Y hay gente que lo está buscando toda su vida y no lo logra No lo dejar, logra, ¿no? sí. Y hay gente que no lo está buscando Y lo deja. logra. O sea, eso es algo paradójico. Bueno, hay más probabilidad de que si lo quieres dejar y lo trabajas, obviamente, pues lo puedas dejar a alguien que realmente no esté pensando en eso. Exacto. Pero se da, que es una característica de las leyendas, ¿no? Entonces, sí es importante decir, una batalla de algún lado, una guerra, ¿qué tal? No sabemos nosotros si el día de mañana van a contar que no vamos a estar en este plano, obviamente, sino van a contar la pandemia que hubo de COVID. ahorita, de COVID, qué sucesos fantásticos van a estar contando. Imagínate Que todo la el mundo, historia. que no se podían acercar y no se podían tocar y no podían, no, Sí, eso es parte. sí, claro, podría Entonces ser. habría que pensar de esa manera que toda persona que se convirtió en eso o suceso que se convirtió en eso pasó primero por un principio Así es. de que eran unas personas regulares o comunes, ¿no? O sea, y lograron obviamente convertirse en eso. Punto 5, Juanma. Y el último para cerrar es que todo logro fue un sueño, ¿no? Al fin y al cabo esas metas o esos objetivos que te planteaste, que los cuales siempre recomiendo escribir, antes de que se cumplieran, fueron un reto, no fueron un sueño. Yo quiero lograr esto, yo quiero llegar a eso, y lo visualizaste de alguna manera. Entonces fue un sueño que querías cumplir o un objetivo, una meta que querías lograr, y en base a eso pues te pusiste obviamente a trabajar, ¿no? Entonces, primordialmente antes de decir voy a tirar la toalla, pues debes de visualizar eso, ¿no? Que yo quiero llegar a un lado, pues ok, tomarlo como eso, como un reto, ¿no? Sin llegar a, obviamente, siempre lo voy a decir, a la necesidad de que estás viendo que pues no es por ahí y no sueltes. Y quieres seguir. Así es. Que te puede salir obviamente contraproducente porque te puede causar daños psicológicos, Claro. ¿no? Que aquí entra, no seas necio. O físicos, si es algo de competencia física en la cual dices, pues no lo mío, ¿no? Y si un deporte Claro. no es lo tuyo, pues no es Pues lo tuyo, ¿no? así es. Si cantar no es lo tuyo, pues nada más escúchate y dices, creo que mejor no. Exacto. ¿No? Entonces hay cosas que sí. No hay que forzar las cosas tampoco. No hay que forzarlas, es correcto. Sí es bueno plantearse objetivos y metas, escribirlos para ayudarles al cumplimiento, pero pues hay que darle con todo y si no se logra, pues a darle, ¿no? Perfecto, pues ahí están esas 5 puntos, ustedes hay que ponerlos en práctica y Juanma, como siempre, muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a nuestro auditorio, nos vemos la otra semana. La otra semana, vámonos a la pausa, regresamos con más Así se Noticias más temprano.